Que mueran al amanecer, pero la boda será alegre. Dijo la emperatriz, riendo como si hablara de muñecos, no de personas. Febrero en San Petersburgo fue cruel. La tormenta desgarraba el cielo como un animal hambriento. El río Neva estaba congelado, como si la naturaleza misma se negara a respirar ante ella, cuya capricho valía más que la vida. La emperatriz Ana Ioannovna estaba en su palacio, envuelta en pieles, con una copa de vino húngaro en una mano y una tormenta en la mirada. En el salón hacía calor por los hornos y el miedo. A los pies del trono estaban sirvientes, nobles, bufones y enanos. Los que alguna vez se atrevieron a pensar que las personas no son juguetes, ya estaban olvidados en calabozos o enterrados en la nieve. Ana, hija del zar, sobrina de Pedro el Grande, viuda de Curlandia y dueña del Imperio ruso, era una mujer con poder absoluto y fantasía sin límites. Y bien, dijo perezosa, mirando a su favorita, la enana Avdotia, como no estás casada, es hora de buscarte un novio. Sería una gracia, madre, se inclinó profundamente Dunia, mirando de reojo, pero ¿quién querría a alguien así? Quizás solo el príncipe Golitsyn. El salón quedó en silencio. Alguien se mordió el labio. Otro apretó el puño. Y alguien no pudo contener una risa nerviosa. Golitsyn. Príncipe de noble linaje, hoy bufón, cuya vida era objeto de burla. Estaba en un rincón con un cucharón de madera en las manos, vestido con calzones azules, con mirada vacía. Ana rió fuerte, ronca, poco femenina. Su risa rompió el silencio como un cuchillo la seda del forro. Lo casaré, exclamó levantándose del trono. ¿Qué boda será? Reuniremos a todos los pueblos del imperio. Construiremos un palacio de hielo. Encerramos a los nobles en jaulas, que se calienten con el amor. ¿Y si se congelan hasta la mañana? Bueno, buscaré otros en su lugar. Bufones tenemos muchos. Se dio la vuelta sobre sus tacones y salió. Su abrigo de piel se arrastraba por el suelo de mármol, como una tormenta de nieve. Los sirvientes corrieron a obedecer. Los ministros se inclinaron. Los arquitectos dibujaban planes apresurados. Y en el rincón con el cucharón aún en la mano, Mijaíl Golitsyn miraba el suelo en silencio. La enana Dunia sonrió apenas. En sus ojos brilló un hielo, no el de febrero, sino humano, vivo. Ella sabía cómo sobrevivir donde no sobrevive el orgullo. Así comenzó la historia de la boda más terrible y extraña del imperio. Una boda sin amor, sin voluntad, solo por diversión. Una boda que no debía existir. El panóptico de bufones de la gran emperatriz. Ana Ioannovna, emperatriz, viuda, tía de Pedro II, dueña de un vasto imperio del norte, estaba en el palacio de invierno, construyendo palacios de hielo. Literalmente. En la orilla del Neva crecía un castillo fantástico. Brillaba bajo la luz de la luna, como una joya gigante hecha de frío puro. La casa de hielo era su juego, su sátira, su castigo disfrazado de fiesta. Pero no se trataba solo de arquitectura. Lo más importante era la compañía que rodeaba a la emperatriz, ni poetas, ni filósofos, ni héroes de la guerra del norte, sino una multitud de enanos, gigantes, cuerpos y almas deformes y rotas. Los reunía con fanatismo, como otros coleccionan porcelana. Por todo el país, mensajeros secretos buscaban en pueblos y aldeas a los más extraños, a los más feos, a los más inadecuados. Si en algún rincón aparecía una vieja con verrugas que hablaba en versos, la llevaban al palacio. Si encontraban a un mudo que silbaba con la nariz, también servía. La corte de Ana Ioannovna no parecía real, era una muestra de rarezas, jorobados y ciegos, sordos y bizcos, gordos en seda, flacos en brocado, borrachos eternos, todos con medallas. Ellos me hacen hermosa, confesó una vez a Virón, mirando su rostro grueso en el espejo. Su voz tenía algo casi infantil, asustado. La emperatriz odiaba la belleza. Los rostros finos, las narices rectas, las posturas orgullosas, todo eso la irritaba, como la luz del sol en ojos enfermos. Porque junto a la belleza sentía soledad. Pero junto a la fealdad, era reina. No solo por título, sino en verdad. A veces llegaban a su corte por error no locos, sino cantantes de ópera. Un napolitano llamado Pietro Mira vino a Rusia para cantar en el teatro. Pero en vez de Rigoletto terminó con un gorro a cuadros, llamado Petrushka. Lo casaron con una cabra, en serio.
Y aunque juntó mucho dinero y volvió rico a su tierra, su nombre quedó en la historia de la tristeza de bufones. Pero la estrella más brillante y audaz de ese baile de maravillas era, claro, Dunia. O mejor dicho, Avdotia Ivanovna Buceninova. Era pequeña, ni siquiera alcanzaba el hombro de un lacayo promedio. Con hombros anchos, brazos cortos, cara plana color aceite de girasol, y ojos que miraban un poco hacia los lados, como muñeca mal tallada. Según una versión, Dunia era calmuca. Según otra, Kamchadal. Y según una tercera, era abandonada, cuya madre devoró un oso. Pero nada de eso importaba. Para la corte era solo Buceninova. O la que huele a manteca. No por falta de higiene, sino por un truco ingenuo. Dunia explicaba, no nos lavábamos. Nos frotábamos con manteca para no romper la piel. Y para que los hombres no se acercaran. Ella bromeaba frente a la emperatriz. Escupía las reglas de etiqueta. Podía decir groserías a altos cargos o burlarse del jorobado ajeno. Ana la adoraba. A veces le tiraba carne asada al suelo y reía viendo cómo la enana la agarraba con los dientes, como un perro adiestrado. Pero Dunia no era tonta. Sabía que bajo el cariño había lengua de serpiente. Y que si hoy te abrazan, mañana te pueden tirar al hielo en vestido de novia para que mueras por un gran capricho. Así pasó. La emperatriz decidió organizar diversión. La boda sería un espectáculo. Dunia se casaría con Golitsyn, príncipe quebrado por su fe, doblado en humillación. Casa de hielo. Cama de hielo. Sentencia de hielo. Ana reía. La gente aplaudía. Y el hielo crujía, como si esperara sangre. El príncipe Miguel, de la caída a la jaula. El príncipe Miguel Alexeyevich Golitsyn era el orgullo de la nobleza rusa. Alto, delgado con perfil de águila, ojos de acero, mente viva y modales impecables. Fue oficial, diplomático y cortesano. Brillaba en salones y en los desfiles. En otra vida habría sido favorito, juez de destinos, mano derecha del monarca. Pero su suerte bajo el reinado de Ana Ioannovna no siguió la razón, sino el capricho. Cayó víctima del amor verdadero contra todo. En tierras extranjeras en Italia, Miguel se enamoró de una mujer demasiado libre, demasiado brillante, demasiado no rusa. Por casarse con ella, se convirtió al catolicismo, gesto ingenuo en Europa, pero pecado mortal en San Petersburgo. El escándalo estalló rápido. Rumores, denuncias, castigos. En el rostro de la emperatriz apareció la máscara falsa de ira cristiana. Ella, que tenía enanos y castrados en su corte, de pronto invocó la pureza ortodoxa. La elección es sencilla, príncipe, dijo, mirándolo como a un ave rara a punto de ser quebrada. Muerte o jaula. Miguel guardó silencio largo. En su mirada no hubo súplica ni miedo, solo cansancio. Bajó la cabeza y dijo en voz baja. Si no es muerte, serviré kvas. Así, el brillante príncipe se volvió bufón de kvas. Lo vistieron con harapos. Le dieron una jarra pintada en la mano. Desde entonces fue la decoración viva del circo real. Lo señalaban con el dedo, le tiraban restos de vino, lo ponían de rodillas para diversión. Lo empujaban, insultaban, golpeaban, y él soportaba todo. Era descendiente de una antigua familia, con honor que debía olvidar. No reía, solo sonreía torcido como si doliera, y callaba. Podían humillarlo pero no romperlo. Se convirtió en monumento viviente de su caída, reproche mudo en la comedia de cristal de la corte imperial. Y ahora, nueva escena. Le asignaron una novia. No por amor. No por elección. Por capricho, como si juguetes sin valor pudieran unirse para burla. Boda en un palacio de hielo, última broma a su dignidad. Ella era enana, el desterrado. Su unión no era matrimonio, sino capricho. No corona, sino condena. Pero el príncipe Golitsyn, incluso humillado, siguió siendo el mismo. No rogó, no se rebeló, no protestó. Se puso firme como en desfile y solo preguntó. ¿Cuándo es la boda, Su Majestad? Así, bajo las paredes de hielo. Comenzó el último acto de Miguel, príncipe en disfraz de payaso. No víctima. No bufón. Hombre que rechazó la muerte y pagaba cada día por ello.
La boda sobre el hielo, un plan con sabor a muerte. El 6 de febrero de 1740 amaneció en San Petersburgo un día sin señales de fiesta, más bien de juicio. Pero en lugar de horca o guillotina, sobre el hielo de la neva brillaba la casa de hielo, un milagro tallado en el frío. Arquitectos de la imaginación y la crueldad la levantaron como un templo de burla, paredes transparentes, como el alma de un bebé, pero afiladas como una espada. Los techos colgaban con estalactitas, las sillas tintineaban al tocarlas como copas. Incluso las almohadas estaban rellenas de nieve y las mantas talladas en hielo con precisión de encaje. Solo una cosa en ese esplendor muerto estaba viva, el fuego. Pero no era leña lo que quemaba, sino aceite de resina, humeando negro, como una llama infernal que irrumpió en el cuento real. La gente acudió a ver cómo un capricho real se convertía en espectáculo. Las calles se llenaron de colores vivos, desfilaba una procesión de un circo étnico. Kalmucos, kirguises, yakutos, cheremís, ostias y mordvinos, rusos, ucranianos y chucones, más de 300 almas vestidas con trajes nacionales. No montaban caballos, sino cabras, cerdos, camellos y renos. Como para mostrar que no era un desfile, sino una caricatura viva de la Rusia multirracial. El desfile estaba acompañado de risas no alegres, sino burdas, las que se oyen en ferias de borrachos, donde se lanzan ranas a las botas. Sobre la multitud flotaba vapor frío y sonaba un tambor, pesado, sordo como funeral. Y al frente, en una jaula de hierro, iban los novios. Como dos animales extraños en el circo real. Él, el príncipe Miguel Golitsyn, con un ridículo caftán, rostro de piedra, como si fuera esculpido en hielo. Ella, Duña Buceninova, enana con rostro de cómica determinación y brillo de desesperación en los ojos. Se sacudían con los baches y la jaula tintineaba, no por campanas, sino por el metal donde resonaba el destino. Al entrar en la casa de hielo, no los guiaron, sino que los cargaron, aún en la jaula. Como un trofeo regalado a la emperatriz. Su dormitorio nupcial era helado, no en sentido figurado, sino literal. La cama, un bloque con doseles de hielo. La manta, una losa helada bajo la cual solo se podía morir. La puerta se cerró tras ellos con un ruido seco. La llave, simbólica y real, quedó afuera. Les ordenaron pasar la noche en la cámara helada, solos. Sin comida, sin calor, sin esperanza. El plan era claro, la boda imperial escondía una sentencia de muerte. El hielo debía llevarse sus vidas, lento, bello y espectacular. Como diría la misma emperatriz, que mueran al amanecer, y la boda la haremos alegre. Y San Petersburgo, con su silencio fatal, quedó detenido en espera, ¿quién sobreviviría a quién? ¿El frío a la gente, o la gente a la crueldad misma? La noche que no se podía sobrevivir. En la habitación de hielo no había silencio, ella respiraba con corrientes frías, susurraba por las paredes y crujía por el frío. Parecía que el mismo hielo era un ser vivo, se acercaba sigiloso, se metía bajo las uñas, rascaba el pecho por dentro. El aire estaba seco como ceniza y cortaba la garganta en cada inhalación. Ellos se sentaban en la cama helada, no separados, sino juntos, pegados, como dos presos unidos no por amor, sino por una sentencia. Los dedos de Miguel ya estaban blancos, no los sentía. Duña temblaba, pero callaba, solo lo miraba desde abajo con sus ojos punzantes y descaradamente vivos. «¿Me perdonarás, príncipe?», susurró ella, como en confesión. No por culpa, sino por fragilidad humana. Él la miró. En esa mirada no había ni desprecio ni lástima, solo cansancio con un toque de ternura. «¿Perdonar?», preguntó con voz ronca. «Tú me has hecho vivir». No mentía. En todos sus años en la corte, en la suciedad, en las burlas, nunca se había sentido tan vivo como ahora. En esta tumba de hielo con una mujer pequeña que no temía a la muerte ni buscaba sentido. Su charla era como fuego bajo la piel. No fuerte, pero caliente. Susurraban sobre la infancia que nadie recordaba. Sobre los olores de los pueblos natales. Sobre el olor del pan congelado y la leche derretida. Sobre lo terrible que es estar solo y cómo hasta en la burla se puede hallar calor. Y luego, cerca del amanecer, cuando los dedos empezaron a perder toda sensibilidad, Duña se movió. Como un mago en su último aliento, sacó de una manga escondida, no una cruz ni un arma, un abrigo de oveja. «Por el collar», dijo breve. «Del guardia». No querían perlas, solo oro.
Y yo tenía un recuerdo. Él no entendió qué significaba, pero aceptó el abrigo como un milagro. Se envolvieron juntos, él alto y roto y ella fuerte, pequeña y tenaz. Y sobrevivieron la noche. Cuando la puerta chirrió en la mañana y entró el primer rayo de sol, estaban sentados, callados, como dos ángeles después del naufragio. Pálidos como la nieve, pero vivos. La emperatriz estaba en el umbral, con pieles y un perro en brazos. Sonrió. Rió. Pero en la esquina de su ojo hubo algo extraño, un temblor que no pudo ocultar. ¿Vivos?, dijo. Bueno, jugaron bien. Divertido. Y se fue dejando un olor a incienso, ámbar y alivio no expresado. Duña y Miguel quedaron sentados en la habitación helada, que ya no parecía tan fría. Porque ahora se pertenecían el uno al otro. O al menos a la misma muerte que habían vencido. Después del hielo, la vida. El príncipe Miguel volvió a la vida. No de inmediato, al principio se movía como en cadenas, con cuidado y desconfianza. Como si cada palabra pudiera convertirlo en bufón otra vez. Pero pronto apareció firmeza en su paso, brillo en su voz y la chispa de antes en sus ojos. Volvió a ser el mismo. O quien siempre pudo ser, si no fuera por años de humillación en la corte. Una vez, en una recepción, una dama de San Petersburgo le dijo con sonrisa astuta: «Parece que lo conozco». El príncipe no parpadeó: «Quizás, señora. Yo visito muchos lugares, incluso el infierno. Sobre todo como invitado». Su abanico quedó suspendido en el aire. Alguien se rió. La emperatriz escuchó, pero no se enojó. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, miró a Golitsyn no como un juguete, sino como a un hombre. Con dignidad. Con un leve respeto. Quizás eso fue la última señal, su tiempo se acababa. Solo 2 meses después de esa boda helada, Ana Ioannovna murió. De repente. Sin estruendo, pero con la sensación de que salió el director más cruel. El teatro no terminó, pero la obra cambió. Miguel dejó la corte. Se llevó a su esposa, la que al principio fue una burla, y luego consuelo. En la finca familiar en la lejana región de Kaluga, Duña vestía un vestido sencillo, hacía pasteles, se reía del terrateniente y lloraba en secreto. Cuando él se quedaba quieto junto a la ventana, recordando el frío que casi los mata. Ella le dio un hijo, Alejo, con el rostro del padre y el valor de la madre. Y luego otro, Andrés. Pero el precio de la felicidad no desapareció, Duña murió al dar a luz al segundo hijo. Miguel guardó silencio 3 días. No comió, no habló, no salió. Al 4.º día salió al jardín, donde aún flotaba la voz de ella. Miró al cielo y pareció entender algo, no en voz alta, ni con heroísmo, solo aceptó en su interior. Desde entonces en su corazón hubo un lugar donde ninguna mujer ni pasión entraba. Vivió hasta una edad avanzada, 87 años. Sabio, reservado e irónico. Una leyenda que sus nietos susurraban junto al fuego: «Nuestro abuelo fue un bufón alguna vez». Pero nadie se atrevía a reír. Porque en su historia había algo único, un fuego vivido en el hielo. Se casó otra vez por consejo de los suyos, para mantener las apariencias. Pero su corazón ya estaba ocupado. No por una joven bella. Ni por una dama de sociedad. Sino por una mujer baja y valiente llamada Duña, con olor a tocino ahumado y un abrigo cálido a cambio de un collar de perlas. Su historia de amor no empezó con un anillo, empezó con el frío. No con un toque, sino con una orden. No con una declaración, sino con burla. Y tal vez por eso siguió siendo verdadera. Como el hielo, donde aún arde una llama.